Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar si somos capaces de tener en espacios pequeños una finca con poco dinero, con poca inversión y que a la vez sea rentable, productiva, eficiente y pueda dar la rentabilidad que necesita como un segundo negocio o como un primer negocio. Dependiendo las necesidades de cada uno, se podrá ajustar esto para que podamos recibir los ingresos necesarios para subsistir y para generar unas buenas ganancias de un negocio pequeño, con poca inversión, pero que realmente se ha hecho de forma inteligente, de forma eficiente y funciona y puede producir los ingresos que necesita ese negocio para subsistir y para seguir produciendo a través del tiempo. Muchas veces este tipo de negocios que empiezan con poco capital, a través del tiempo se pueden consolidar, pueden funcionar mucho mejor y lograr incluso generar empleo para que otras personas puedan depender de nuestro negocio y puedan generar esos ingresos que tanto necesitan. Si este canal te gusta, no olvides suscribirte y si el video de hoy te gustó, al final de él regálanos ese like. Sean todos bienvenidos para que conozcan cómo funcionar un negocio ganadero con una inversión bajita o con poca inversión. Bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un negocio ganadero? No sabes cómo hacerlo, has empezado, te va mal, no has podido encontrar el punto de equilibrio, no encuentras el momento adecuado para que tu negocio funcione, para que sea rentable y productivo. Contacta con nosotros, que nosotros en la distancia estamos ayudando a muchos negocios a encauzarse, a poder generar ingresos y a poder ser negocios que sean realmente rentables y eficientes. Si tienes un sueño y quieres cumplirlo, contacta con nosotros que te ayudaremos a conseguirlo. Ahora bien, para poder desarrollar un negocio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos saber exactamente lo mínimo que necesitamos invertir. Necesitamos poder tener a alguien que nos ayude, que nos oriente, que nos pueda planificar todo nuestro negocio desde cero y que nos pueda ayudar a conseguir que ese negocio sea rentable, eficiente y que funcione. Es importante, no por la cantidad de tierra va a ser mejor o peor, sino es importante que la planificación sea hecha desde el momento cero para saber en qué vamos a invertir cada peso que tenemos. Y como tenemos poco capital, necesitamos invertirlo de la mejor manera posible. Por tanto, hay que hacerlo con buena cabeza, hay que haber tirado las cuentas, hecho las cuentas de todo lo que nos vamos a gastar, de lo que necesitamos y mirar qué vamos a hacer cuando ya tengamos todo montado, qué nos va a producir, saber exactamente hacia dónde vamos y por qué necesitamos ir hacia ese lugar para que nos genere los ingresos que necesita el negocio para que superviva y para que siga produciendo en el presente y en el futuro también lo siga haciendo así. De esta manera, si hacemos una buena planificación, sacamos cálculos, sacamos números, aunque sea pequeñito el negocio, va a funcionar. Si lo hacemos comprando lo que sea, haciéndolo sin tener ningún tipo de medidas, seguramente no va a ser un negocio rentable y si funciona, no va a dar todo lo que puede dar realmente un negocio de este tipo. Así que si lo hacemos de esta manera, como digo, bien planificado, seguramente obtendremos grandes resultados. En este tipo de negocio tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de manejo que se pueden dar. Unos, quien tienen el negocio y tienen un trabajador que se los va a manejar, y otros quien directamente ellos van a tener el negocio y lo van a trabajar. Es decir, las dos posibilidades se pueden dar. Lógicamente va a funcionar de forma más eficiente para quien él mismo lo trabaje, porque no va a tener que pagar gastos de mano de obra, no va a tener que tener complicaciones en conseguirla y realmente las horas que él gaste, el tiempo que él utilice, va a ser solamente para él y va a recibir todo lo que produzca esa finca, así sea pequeñita, así sea con una inversión muy pequeña, todo lo que produzca va a ser para el bolsillo de esa persona. En cambio, el que tenga esa persona que esté trabajando para él, definitivamente debe tener otros ingresos para que mientras ese negocio empiece a funcionar, empiece a arrancar, tenga como sostener a ese trabajador para que esa finca se ponga a punto y empiece a generar ingresos. Aunque tengamos otro negocio y tengamos unos centavitos, unos pesitos y podamos invertirlo, hay que hacerlo de cabeza fría, hay que hacerlo con la cabeza fría, inteligentemente y hacer una inversión que realmente sea razonable y rentable. No podemos sostener con el trabajo que tenemos, con el negocio que tenemos, si son los gastos de nuestra casa, nuestros ingresos, no podemos derrocharlos en una finca que no produce, así que hay que hacerlo de una forma coherente y hacerlo, como decíamos, si es con poco capital, que realmente sea invertido en lo que realmente necesitamos para que ese proyecto funcione. Ahora bien, tenemos las dos posibilidades, como dijimos, quien lo va a manejar él mismo o quien va a tener alguien que lo maneje. También hay que tener en cuenta otra posibilidad. Si vamos a tener una tierra, tenemos que saber si esa tierra la podemos adquirir o necesitamos arrendarla. Si la podemos adquirir, tenemos todo ganado porque todo lo que allá invertamos
realmente es para nosotros, no estamos trabajando para nadie más. Quien alquila y tiene que hacer una inversión en pasturas, tiene que hacer una inversión en trabajo para adecuar esa finca a las condiciones de trabajo que se necesita, pues lógicamente si no tiene un gran contrato, un contrato largo, no va a poder amortizar todo el dinero que ahí se invierte y eso se va a perder. Entonces, quienes estén pensando en desarrollar un proyecto pequeño, tengan en cuenta que cuando vayan a alquilar, ojalá esa finca esté montada con todo lo que necesitan y no tengan que hacer unas grandes inversiones. Por el contrario, si tienen que hacer esas inversiones, que sea un contrato que dé mucho tiempo para que podamos, durante todo este tiempo, después de haber hecho la inversión, podamos sacar lo que hemos invertido, generar esos ingresos de vuelta, porque si no estaríamos trabajando simplemente para el dueño de esa parcela o el dueño de esa finca. Por tanto, no va a ser nada rentable. Entonces, tener en cuenta estas dos posibilidades. Primero, quién va a trabajar y segundo, si la tierra sería propia o sería alquilada. Dos cosas muy importantes para arrancar un negocio. Ojo, si no tenemos en cuenta estas dos, si lo hacemos a la guachapanda, lo hacemos sin tener bien medido y bien calculado lo que vamos a invertir, podemos tener un rotundo fracaso. Así que para que lo evitemos, desde una vez tengamos en cuenta estas dos posiciones, estas dos recomendaciones bien importantes para que el negocio arranque bien desde el principio. Para complementar estas dos primeras, vamos a concluir que no todas las necesidades de todas las personas son exactamente iguales. Veíamos el caso de quien es dueño de su parcela, de quien la trabaja y los ingresos que realmente va a tener por estar trabajando en su propia parcela, pues realmente pueden ser buenos, porque no va a necesitar para sostenerla mucho más dinero, sino lo que produzca realmente entrará para el bolsillo de él y de su familia. Ahora bien, quien está pagando una parcela y encima tenga que pagar a un trabajador y lo tenga que pagar fuera de la finca, recuerden que va a generar unos gastos enormes y cada vez se van a multiplicar más, y si aún así tienen que colocar y adecuar todas las cosas que necesita para ser productivos, lógicamente aún va a ser mayor la inversión que va a tener que hacer, y si no lo podemos sostener de bolsillo, grave. Tengamos muy en cuenta esos dos puntos, porque realmente de ahí parte cualquier posibilidad de que el negocio sea realmente rentable y sea productivo. Y entonces, cuando decíamos esas dos posibilidades, estábamos pensando que unos tendrán mayores necesidades de ingresos porque el que está pagando trabajador, está pagando finca, necesita que esa finca sea mucho más productiva que el que de pronto es de él y la está trabajando él mismo. Los ingresos van a ser diferentes. No todos tenemos las mismas necesidades y no todos tenemos la misma necesidad de gastar el mismo dinero, los mismos ingresos. Recuerden que cada uno tiene pues su forma de vida, sus ganas de tener más o menos cosas, su familia más o menos grande, por tanto tendrá más o menos gastos. Entonces todo esto debe encajar en el plan de lo que debemos escoger para empezar a funcionar de forma correcta. Yo no recomiendo que sea un proyecto que funcione en menos de 1 hectárea. 1 hectárea es bastante justo, hay que saber manejarla bien, hay que ser muy eficientes, pero menos de 1 hectárea, instalaciones, pasturas, alimentos, etcétera, etcétera, animales, no va a ser posible. Menos de 1 hectárea es realmente riesgoso poder poner a funcionar un proyecto ganadero. Realmente debería ser un proyecto muy pequeñito y que de pronto sea complemento de alguna actividad principal que tengamos, pero generalmente no va a generar una gran cantidad de ingresos. Podría sostenerse y podría generar algo, o podría servir como por ejemplo si tenemos una finca de recreo pequeña y vamos a tener algún animal para que pueda pagar el trabajador o pueda pagar algunos gastos, podría funcionar de esa manera, pero mínimo empecemos a pensar en 1 hectárea de tierra para poder desarrollar el proyecto de una forma adecuada. Y digo mínimo, no quiere decir que no puedan tener más, porque lógicamente al ser mínimo podemos llegar a 100, a 200, a 1000, a todas las hectáreas que queramos. Pero pensemos que un proyecto con poca inversión, con 1 hectárea, estaría bien para arrancar. Puede ser que en el transcurso del tiempo lo aumentemos, tengamos más hectáreas, o puede ser que nos mantengamos con esta, aprovechando al máximo los espacios y quedándonos en el máximo de producción de esa hectárea, y que eso nos genera los ingresos que necesitamos y no tendremos más problemas, porque como decíamos antes, las necesidades de cada uno son completamente diferentes. No todos tenemos las mismas necesidades, no todos necesitamos ganar el mismo dinero, pero al menos con esa hectárea podemos producir un dinero que pueda funcionar para todos y que pueda ser un negocio que realmente sea rentable. Tienes un espacio pequeño, necesitas maximizar, quieres producir mayor cantidad de comida.
El pasto de corte es una gran alternativa para producir mayor cantidad de comida por metro cuadrado. Nosotros tenemos semillas de pasto de corte disponibles de diferentes tipos y de diferentes tipos de pisos térmicos para que puedas ajustar el tuyo a las necesidades de tu finca, así desarrollar tu banco de semillas y poder multiplicarlo en tu finca y tener tus cultivos de pasto de corte. Contáctanos. Lo más fácil en un pequeño terreno, haciendo una poca inversión, es funcionar con una lechería. Una lechería va a permitir que si tenemos 2 o 3 vacas, que la persona es el dueño de propia finca y que pueda producir con esas 2 o 3 vacas, hace sus ordeños, alimenta a sus vacas, pueda generar unas rentabilidades, pueda generar unos ingresos y pueda sostener esa familia que depende de esas 2, de esas 3 vaquitas. Lógicamente, con el paso del tiempo podrán adquirir alguna más o podrán levantar alguna cría de esas vacas para hacer un reemplazo o para tener algún animal más que les permita generar un poco más de ingresos. Pero eso podría ser un modelo de negocio que podría funcionar. Para aquellos que no tienen muchos recursos, pueden empezar con un animalito. Si tienen la tierra, ya es una ganancia. Eso es una parte de las posibilidades. Ahora, quienes necesiten ese trabajador, como decíamos, pues ya no les va a funcionar con 2 o 3 vacas, van a tener que hacer una inversión mayor. Pero si tienen una fuente de ingresos, como decíamos, adicional, que puede ir sosteniendo eso mientras va poco a poco invirtiendo en comprar otra vaquita y así, hasta que consolide tener una cantidad que le produzca para costear todos los ingresos de la finca, pagar trabajadores, pagar los servicios, pagar las inversiones y que le genere además unos ingresos, pues lógicamente se va a tardar un periodo de tiempo largo, pero lo va a poder conseguir. Todo depende, como les decía, de la forma de planificar el negocio. Lo más rentable para iniciar un negocio en un espacio pequeño con poco capital es lechería, porque nosotros producimos la leche y diariamente estamos cobrando. Tenemos una retroalimentación de ese producto que nos va a estar generando dinero y que podemos funcionar. Con ese dinero podemos ir tapando algunos gastos, podemos ir pagando y podemos generar menos gastos de nuestro bolsillo para pagar los gastos de la finca. Por tanto, la lechería sigue siendo el punto fundamental de arranque. No quiere decir que no pudiéramos hacer algo en carne, sí podemos hacerlo, pero realmente una ceba, acuérdense, para que sea más o menos rentable, estamos hablando de que tendríamos que tener al menos 50 animales. De 50 hacia adelante sería un negocio pequeño que funcionaría y que sea productivo. En una hectárea es difícil tener animales grandes de ese tamaño, pero podríamos hacerlo de pronto con terneros. Podríamos tener un levante, una cría de terneros de forma artificial, terneros para carne, y en el momento que ya estén destetos podríamos venderlos para que otro complementara ese negocio y ahí tendríamos un modelo de negocio. También podríamos hacerlo con el levante, coger esos terneros destetos y tenerlos durante un año en nuestra finca en un confinamiento y podríamos tener una serie de cantidad de animales que de pronto, al ser pequeños, nos permitan que generen unos ingresos. Todo, como decíamos al principio, depende de las necesidades de cada ganadero, de cada dueño de finca, de cada negocio que funcione de una manera adecuada o no, dependiendo de las necesidades económicas que tenga cada jefe o cada director de ese proyecto. Ahora bien, quien tiene el terreno, tiene el tiempo, tiene otros ingresos adicionales, no tiene afanes, pero no tiene mucho capital, podría empezar a comprar animales muy pequeños, animales que sean descalostrados, recién nacidos y que a través del levante o la cría artificial podría llevarlos hasta grandes, hasta que se preñaran, hasta que empiezan a ser productivos. El negocio va a ser realmente largo, va a ser realmente más costoso, más difícil, pero si no tenemos un capital para comprar directamente una vaca que ya esté en producción, pues este podría ser otro modelo de negocio. Quiero decir que todos los negocios dependerán del pulso económico que tenga cada uno de los propietarios de estos negocios. Si tenemos un pulso económico aceptable para comprar vacas, directamente lo ideal sería comprar 1 o 2 vacas y empezar a producir con ellas. Si no tenemos ese capital, pues habrá que hacerlo desde terneros, tener todo el tiempo del mundo para esperar a que crezcan y que empiecen a producir. El tiempo pasa volando, pero hay que sostenerlos. Hay que llevarlos a buen puerto y hay que llevarlos a un momento donde sean productivos. Puede pasar una cosa, que esos animales que estamos criando, que estamos levantando, al final no sean lo productivos que necesitamos. Pues ahí en ese caso nos tocará venderlos, aprovechar que ya están grandes y generar unos ingresos para invertir realmente en lo que necesitamos desde el principio. También podríamos hacer negocio de comprar animales de genética, animales lecheros,
y hacer la cría o hacer el levante y venderlos y tener un flujo de caja permanente sin necesidad de que esos animales tengamos que producirlos nosotros en la finca. Los podemos adquirir de fuera y podemos hacer la compra y venta de negocio. Podemos también tener una finca que permita que podamos comprar diferentes tipos de ganado, lo que podamos ir comprando y lo vendamos, y con eso generemos capital para seguir comprando animales y seguir produciendo. Todo es empezar con lo que podamos, irlo, tratar de multiplicar lo más rápido posible para poder lograr seguir invirtiendo en nuestro negocio. Pero podemos hacerlo, como decíamos desde el principio, con poco capital, a la medida de nuestras posibilidades. Si tenemos para comprar uno, si tenemos para comprar cinco, lo que podamos comprar. Es decir, si yo voy a desarrollar un proyecto ganadero y tengo todo el tiempo del mundo, porque tengo otras actividades que me van a alimentar, que me van a sostener, que me van a cubrir todos los gastos, de pronto no tengo tanto afán, no tengo tanta prisa en que eso empiece a ser productivo desde el principio. Por tanto, podemos esperar, tener la paciencia, el tiempo para lograr que ese negocio pueda ir poco a poco encarrilándose y pueda ir poco a poco produciendo. Esa es una manera. Si tenemos mucho afán, necesitamos que eso produzca desde el principio, pues entonces la inversión tendrá que ser en animales que de una vez nos vayan a producir. Es decir, por ejemplo, comprar algún tipo de vacas que nos empiecen ya a producir leche y con esa leche ir sosteniendo los gastos. Todo tiene que ser de acuerdo a las necesidades, a las posibilidades y al tiempo que tengamos para poder desarrollar el proyecto, mediano, corto o largo plazo. Por ello que volvemos más o menos al principio y decirles que las inversiones realmente deben ser razonables, deben ser acordes a una planificación, viendo qué resultados nos va a dar lo que vamos a invertir y viendo justamente lo que tenemos que hacer para que el proyecto se desarrolle. Si no tenemos ideas, si no tenemos conocimiento, si no nos hemos asesorado con alguien que realmente nos pueda ayudar, difícilmente vamos a hacer buenas inversiones. Es por tanto que la primera inversión que debemos hacer es en conseguir a alguien que nos ayude, que nos oriente y que nos indique qué debemos gastar, qué no debemos gastar, cuáles son las prioridades del negocio de acuerdo a lo que yo quiero hacer y cómo podría encarrilarlo de una forma eficiente para que realmente se gaste solamente lo que se necesite y como contamos con poco capital, realmente lo podamos aprovechar al máximo. Y por último, la última recomendación cuando tenemos poco dinero es que no podemos comprar cualquier tipo de animal. Necesitamos comprar los mejores animales. Hacer la inversión realmente en un animal bueno es lo más adecuado, es lo más idóneo. ¿Por qué? Porque ese animal bueno nos va a producir, nos va a generar ingresos. Todos los animales comen exactamente lo mismo, sea bueno, sea malo, sea regular, nos va a comer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que un animal bueno nos puede dar o nos puede generar unos buenos ingresos, uno malo no nos va a generar nada, sino gastos, pérdidas, y no va a funcionar, y uno regular no nos va a dar lo que realmente necesitamos. Por tanto, si hacemos una buena compra, si invertimos en comprar buenos animales, vamos a obtener buena rentabilidad. Eso es como todos los negocios. Si compramos un carro que está estartalado, que está viejo, realmente vamos a tener que seguir gastando en él y no va a funcionar de forma adecuada. Si nos ahorramos un poquito más y podemos comprar un mejor carro, seguramente la inversión en el mantenimiento de ese carro va a ser menor y podemos tener carro para movilizarnos y para andar para arriba y para abajo sin ningún inconveniente. Lo mismo pasa con los animales. Siempre debemos pensar en animales buenos. Aquí sí les voy a decir una cosa. No importa si el animal es de registro o no es de registro. ¿Por qué? Porque generalmente la gente confunde el tema de registro. Registro no significa que sea el mejor animal del mundo. Puede serlo. Y que no tenga registro no significa que sea un mal animal. No. Un animal que no tenga registro simplemente puede tener la misma genética que el que tiene registro o incluso superior, pero simplemente que no es un animal que está registrado en una asociación y que está catalogado como un animal puro o un cruce que está reconocido por esa asociación y que le permite tener un registro donde refleja el pedigrí que tiene el animal, quién es su madre, quién es su padre, todas las características genealógicas que ha tenido ese animal. Pero en la productividad no quiere decir que eso sea exactamente así. ¿Que tiene una garantía de comprar animales registrados? Sí, pero quienes realmente se vayan a dedicar a este negocio con poco dinero a producir, deben comprar animales comerciales que sean de buena genética. Esto les va a permitir que siempre tengan buenas producciones y que realmente puedan invertir el dinero que necesitan en vez de pagar doble o triple en un animal que realmente sea eficiente y sea rentable pagando un poco menos. Así que las inversiones en animales siempre razonables y siempre con alguien que realmente sepa, y comprarlo en ganaderías que sean fiables, que sean recomendables y que por lo menos nos den una posibilidad de adquirir animales que realmente sean productivos. El mercado es engañoso y a veces encontramos muchas ofertas y muchas veces nos vamos por los valores y no por las calidades de los animales. Quien quiere bueno, tiene que pagar bueno.
Si les ha gustado el programa de hoy, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse y cliquen en la alerta a la campanita para que cuando los contenidos que nosotros producimos los estemos subiendo, les llegue el aviso para que ustedes en ese momento puedan ver dicho video. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.